con reactividad química. Una determinada reacción química podría ser representada de la siguiente manera, pero también podríamos hacerlo en ejes de coordenadas como son energía en función de avance de reacción. Por ejemplo, tenemos así representada una reacción química. Generalmente antes la representaban de esa manera, con una flecha que decía A y B se combinan para dar C y D. Nosotros, desde la química orgánica, agregamos esta otra flecha, que significa que las reacciones, en general, en química orgánica, son reversibles. Eso significa que A más B van a dar C y D, pero C y D pueden volver a reactivos, a dar A y B. Por eso hacemos esa doble flecha. No confundir con esta flecha de dos puntas, que significa resonancia. No tiene nada que ver con esto. A estas sustancias primeras les llamamos reactivos, sustancias reaccionantes, y estos son los productos. Esta reacción puede ser escrita de la siguiente manera, en un gráfico de coordenadas donde ponemos energía en función del avance de reacción. Energía de los reactivos o sustancias reaccionantes, por ejemplo, sería, supongamos, este nivel, y esos reactivos o sustancias reaccionantes tienen que tomar llegar a un cierto nivel de energía para poder pasar a productos. Esa energía necesaria para poder pasar a productos, el reactivo necesita tomar este nivel de energía, en este caso, que se llama energía de activación, para recién así poder pasar a productos. En este gráfico en particular, ¿qué está marcando? ¿Quién tiene menor energía, reactivos o productos? Como los reactivos son más estables en este caso. ¿Por qué? Porque tienen un menor nivel de energía. Este gráfico de energía en función del avance de reacción nos da mucha información. Podemos ver que la energía total de los productos, en el gráfico del PowerPoint, es distinto al que yo había hecho acá, ¿no? En el pizarrón. La energía total de los productos es menor que la de reactivos, que los reactivos o sustancias reaccionantes deben tomar energía para poder pasar a productos, que la reacción libera energía al ambiente. Una vez iniciada la reacción, esta continúa sola, sin suministro ulterior de energía. A y B son los reactivos. Necesitan llegar a este nivel, es decir, tomar esa energía de activación para recién poder pasar a productos. En este gráfico, particularmente en este gráfico, cómo la reacción libera energía al ambiente. ¿Por qué libera energía? Porque los productos tienen menor energía que los reactivos. Entonces, si yo tengo productos de menor energía que los reactivos de donde partieron, esa energía fue la que se liberó al ambiente. Una vez iniciada la reacción, esta continúa sola sin suministro ulterior de energía. Es decir, que una vez que A y B pasaron a C y D, no hace falta entregarle más energía. ¿Por qué? Porque la energía que se libera es tomada por más reactivos para alcanzar el estado de activación y poder pasar a productos. Y la constante de equilibrio será mayor a 1, ya que los productos son más estables que los reactivos. Bueno, entonces tenemos A y B que da C y D. Hemos marcado hasta ahora dos cosas. Una, la energía necesaria, la que necesita el reactivo para poder pasar a producto, se llama energía de activación. Esa es una energía que hay que darle sí o sí para que pase a producto. En este caso, el producto tiene menor energía que el reactivo. Entonces, esta diferencia es lo que se llama, ¿cómo le llamamos a esto?
el calor que se libera y es el delta H, o la entalpía, el calor de reacción. En este caso, se libera energía. ¿Por qué? Porque el producto tiene menor energía que reactivo. Entonces, esa energía se liberó al ambiente en una reacción exotérmica. Cuando la diferencia entre la de productos y la de reactivos es negativa, se dice que la reacción es exotérmica. Exo quiere decir hacia afuera, entonces se libera energía al ambiente. En cambio, si el delta H es positivo, significa que la reacción es endotérmica. Necesita energía para permanentemente para poder pasar a producto. En este caso, como se libera energía al ambiente, esa energía que libera esta reacción es tomada por más reactivo para poder seguir pasando producto. Por lo tanto, esta reacción, con darle el inicio de la reacción al inicio, la energía de activación, después transcurre sola, porque la misma energía que va liberando es tomada por más reactivo para pasar a producto. En este caso, la constante de equilibrio es mayor a 1. La constante de equilibrio de una reacción química es igual a concentración de producto sobre concentración de reactivo. Acá, como el producto tiene menor energía que el reactivo, entonces se va a producir en mayor dimensión. Y es tener un numerador grande, mayor numerador que denominador. Por lo tanto, en este caso en particular, tiene una constante de equilibrio mayor a 1. Si queremos que la reacción sea más rápida, podríamos buscar un catalizador. Si no quisiéramos que la reacción se desplace hacia producto, podríamos agregar un inhibidor. También podemos saber cuál es la energía de activación, etc. Para saber si la reacción es rápida o lenta, depende de la energía de activación que tiene. Cuando la energía de activación es muy alta, la reacción le va a llevar tiempo llegar a esas moléculas, a esa sustancia reaccionante, llegar a ese nivel de energía para recién poder pasar a producto. Entonces, cuando la energía de activación es muy alta, lo que necesitamos es poner un catalizador. Entonces, si por ejemplo, acá pusiéramos un catalizador, la energía de activación va a disminuir. En alguna bibliografía se dice catalizador a la sustancia que se agrega para disminuir la energía de activación. Y se dice inhibidor a la sustancia que se agrega para que la energía de activación sea más alta y no pase a producto. Entonces, en este caso sería un inhibidor. En otra bibliografía se suele llamar catalizador a los dos, nada más que se les dice catalizador positivo al que disminuye la energía de activación y catalizador negativo al que aumenta la energía de activación. ¿Qué función cumple un catalizador? Un catalizador se pone en muy pocas cantidades en una reacción y el catalizador hace que los reactivos puedan unirse, combinarse entre ellos, romper enlaces y poder pasar a producto. Una vez que el catalizador hace eso, se desprende y se vuelve a utilizar para otras moléculas de reactivos para que vuelvan a pasar a producto. Es decir, el catalizador no sufre ningún cambio en la reacción y se utiliza en pequeñas proporciones. ¿Por qué? Porque, digamos, se reutiliza. El catalizador disminuye la energía de activación hasta un cierto nivel. Punto. Si yo quiero que sea aún más rápida, no es que le vaya a poner más catalizador, sino que voy a buscar otro catalizador que disminuya aún más la energía de activación. Es decir, por cada gramo de catalizador, ¿cuánto va a pasar? Y siempre van a pasar los mismos moles. Si yo pongo más catalizador, y pasarán más moles, pero por cada gramo siempre están pasando los mismos.
O sea que la velocidad no cambia. Este estado de mayor energía se llama estado de transición. El estado de transición es un estado teórico, es decir, no podemos decir, ay, justo, ay, voy a llegar en acá corto y veo cómo es la molécula del estado de transición. No lo puedo ver, porque voy a ver como reactivo o como producto nada más. Este es un estado teórico. La constante de equilibrio de una reacción es una medida de la tendencia de la reacción hacia la conversión completa en producto. A partir de la constante de equilibrio se puede calcular la variación de la energía libre, que se llama delta G, o energía libre de Gibbs, de ahí viene, que se llama G. Mientras más negativo sea este valor, quiere decir que la energía de los productos es menor que la de los reactivos, por lo que energéticamente la reacción está favorecida. Se usa el delta G estándar cuando los reactivos y productos se encuentran como sustancias puras en su estado físico, más estable 25 grados y una atmósfera de presión. La relación entre el delta G y la constante de equilibrio es la que tiene energía escrita. Cuando hablamos de reactividad, nos estamos refiriendo a velocidad de reacción. Y la reactividad está determinada por el calor de reacción o cambio de entalpía y la energía de activación, que es la energía mínima que debe proporcionar una colisión para que se produzca la reacción. Las reacciones, además de colisiones de energía suficiente, se traducen en la energía de activación. Requieren orientación apropiada. Las colisiones entre las moléculas dependen de la temperatura y de la concentración para aumentar la frecuencia de los choques de las moléculas. Mientras más moléculas tengan, más posibilidades de que choquen entre sí. Entonces, mientras mayor sea la concentración, es más probable que este reactivo pueda dar producto. Eso es lo que quiere decir. Y por otro lado, dice también el tema de la temperatura. Cuando uno aumenta la temperatura, lo que está haciendo es aumentando la energía cinética de esas moléculas. Entonces, al dar más energía cinética, más posibilidades de choque va a haber. Entonces, si el reactivo tiene que atacar el sustrato, debe entrar por un lugar apropiado y no por otro para que haya esa reacción. Entonces a eso se refiere con orientación apropiada. En menor medida, la velocidad también depende del cambio de entropía, que es el cambio de desorden. A mayor desorden, mayor entropía, más favorecida está la reacción. La diferencia de energía libre de Gibbs es igual al delta H, o diferencia de entalpía, menos la temperatura por la diferencia de entropía. Cuanto más negativa sea el delta G, más favorable será la reacción. Si delta G es 0, estamos ante una situación de equilibrio. Si delta G es positiva, la reacción no transcurre en el sentido en que estén escritas, sino en el inverso. Una reacción siempre tiene un delta G. El delta G podrá ser negativo o positivo. Negativo quiere decir que la reacción ocurre de este modo. Entonces, esta tiene un delta G negativo. Pero si el delta G de esta reacción sí fuera positivo, quiere decir que la reacción no transcurre de esta manera, sino que la reacción transcurre de B a A, al contrario de como está escrita. Delta G es igual al delta H menos la temperatura por el delta S. Todo en la naturaleza tiende a su estado de menor energía y a su estado de mayor desorden. Entonces, esto es una medida del desorden y esto de la energía. Entonces, lo único que les quiero aclarar es que la temperatura siempre se usa en grados Kelvin y los grados Kelvin son todos positivos. Este es el calor liberado o absorbido en la reacción. Es decir, que puede ser positivo cuando es una reacción endotérmica o puede ser negativo.
Y el delta S tiene que ver con el desorden. Si hay más desorden, es decir, más entropía, va a ser positiva. Si en el producto hay más entropía. En cambio, si fuera negativo, quiere decir que el producto está más ordenado que el reactivo. Que lo que hemos estado leyendo, que siempre que el delta G sea negativo, quiere decir que la reacción va a ser espontánea. O sea que va a ocurrir en el sentido en que está escrita. Eso significa delta G negativo. Para que el delta G sea negativo, ¿qué tendrá que ocurrir con estos dos miembros que tengo acá? El delta H tiene que ser negativo y el delta S tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque acá tengo un signo menos. La temperatura les dije que siempre es positiva, entonces positivo por positivo da positivo, con el signo menos adelante me queda menos, más el menos del delta H, entonces me da el delta G negativo. Entonces, para que el delta G sea negativo, la reacción tiene que ser exotérmica y tiene que aumentar la entropía. ¿Habrá otras posibilidades? Y puede ser negativo siempre y cuando sea exotérmica y que tenga que la entropía puede ser negativa también. Pero ¿qué ocurre? Que al ser esto negativo, es decir, que hay un mayor orden en la reacción, al multiplicar por la temperatura, que es siempre positiva, este producto me va a dar negativo. Con el negativo que tengo acá va a ser positivo. Entonces, para que esta parte que va a dar positiva no supere al delta H negativo, la temperatura, ¿cómo tiene que ser? ¿Alta o baja? Entonces, acá yo tengo que bajar la temperatura para que el delta G siga siendo negativo. También, para que sea negativa, puede ser que lo positivo sea el delta H. ¿Qué significa positivo? Que es endotérmica. Es decir, que la reacción absorbe energía. Entonces, si esto es positivo, tengo que hacer que este término sea lo más negativo posible. Y para que sea lo más negativo posible, el delta S tiene que ser positivo, sí o sí, y ¿qué tiene que pasar con la temperatura? Si es endotérmica, toma energía del ambiente. Entonces necesito darle mucha temperatura para que la reacción no ocurra. Nos está faltando un más acá y un menos acá. ¿Qué significa? Que cuando es endotérmico y encima la entropía disminuye, es decir, que hay más orden o menos desorden, disminuye la entropía, nos va a dar menos por más, menos. Con este menos acá nos queda más, por lo tanto, el delta G da positivo y en este caso, en estas condiciones endotérmicas y con un delta S entropía negativo, la reacción no ocurre. Pero bueno, rapidez o velocidad para nosotros lo mismo no es que esté mal. La rapidez depende de una constante por la concentración de los reactivos A y B. Ahora, esos reactivos A y B pueden estar elevados a una determinada potencia. Ahora, eso no tiene nada que ver con las estequiometrías de la reacción, como ocurre cuando ponemos la constante de equilibrio, sino que acá estos exponentes se determinan experimentalmente. Si esto es 1, que no se escribe, como el exponente 1 nunca lo escriben, decimos que es de orden 1 con respecto al reactivo A.
Y si esto fuera 2, vamos a decir que la velocidad o la rapidez de tal reacción es de orden 2 con respecto al reactivo B. Exponente A y B son el orden de cada uno de los reactivos. La suma de A y B, A más B, es el orden global de la reacción. Si acá tengo 1 y 1 que no están escritos, 1 en los dos, quiere decir que el orden de reacción global de esa reacción es 2. ¿Qué significará que una reacción tenga orden 0? Orden global 0, yo les estoy diciendo que A más B es el orden global de la reacción. Si yo tengo orden 0, ¿qué significa orden 0? Que A más B me da 0. Rapidez igual la constante de Perfecto. reactividad. Que la rapidez es solamente igual a una constante, pero no tiene nada que ver con la concentración de los reactivos. La reactividad depende de los mecanismos de reacción, de la termodinámica y de la cinética. Hay reacciones que pasan a veces por intermediario, es decir, por ejemplo, una reacción A puede convertirse en B y luego en C, pero primero tiene que pasar por B para llegar a C. Entonces, como B se produce en un paso de reacción y se consume en el otro, se dice que es intermediario. Los intermediarios se producen en un paso y se consumen en el siguiente. Entonces, si yo dibujo energía versus avance de reacción, esta es una reacción que se da en 2 pasos. Este es el primer paso y este es el segundo paso. Entonces, así. Acá tengo A, B, se produce en el primer paso y se consume en el segundo. El trans 2-penteno o el penteno, cualquiera de los dos, pueden hidrogenarse con platino como catalizador y los dos van a dar pentano. O sea que entra una molécula de hidrógeno en esos dobles enlaces y los dos dan pentano. El penteno es una reacción exotérmica donde se liberan menos, por eso es negativo, se liberan menos 126 kilojoules por mol. En cambio, el trans-2-penteno tiene un delta H de menos 116 kilojoules por mol. La pregunta es, ¿cuál es más estable, el penteno o el trans-2-penteno? Los dos dan el mismo producto, pentano. O sea que si dan el mismo producto, va a estar en un solo nivel de energía. Lo que cambia es el reactivo. Yo tengo el penteno y el trans-2-penteno. No sé cuál es cuál. La cuestión es que los dos dan pentano. Tampoco nos interesa cuál es la energía de activación de una flexión. Lo importante es dónde están los reactivos y dónde están los productos. En los dos casos, la reacción es exotérmica. Es decir, que el producto tiene menor energía que los reactivos. ¿Cuál tiene un delta H mayor? Fíjense, vamos a marcar. con anaranjado, tiene este delta H. En cambio, tiene este delta H. ¿Cuál tiene menor delta H? El que está más abajo. Ese sería trans. Ese Sería el trans. Y este sería el penteno. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cuál es más estable? ¿El trans 2-penteno o el penteno? Trans. El trans 2-penteno es más estable. ¿Por qué? Porque libera menos energía, llegan los dos casos al mismo producto, libera menos energía, entonces es más estable.